Vamos. Bueno, este es un ejercicio que se resuelve mediante sustitución simple. Vamos a ver. Primero, nuevamente repito, no sé si se los dije a ustedes, pero si no, se los digo ahora. Como se han dado cuenta en matemática, lo que sirve para un ejercicio, uno no les puede decir que sirve para siempre, ni para todo ejercicio, ¿sí? Uno lo que les puede dar son orientaciones que les puede servir de ayuda. Por ejemplo, en este caso de sustitución simple, yo les puedo dar algunas ideas que pueden servir para identificar si se puede hacer por sustitución simple o no. Uno de esos tips es darse cuenta de si existe alguna función que esté dentro de otra función. ¿Sí? Si existe alguna función que esté dentro de otra. Si pueden identificar eso dentro de una integral, podría ser una integral que se realiza por sustitución simple. ¿Sí? ¿Por qué una función dentro de otra? Porque, recordemos, voy a bajar, que la sustitución simple habla de integrales para funciones compuestas. Y las funciones compuestas cuando se derivan, se realizan por la regla de la cadena. Y como son funciones compuestas, hay una función que está dentro de otra. Entonces, útil es ver la integral y darse cuenta si existe una función dentro de otra. En este caso, por ejemplo, uno observa que la expresión x al cuadrado más 1 está dentro de algo que me eleva a la cuarta. Entonces podríamos decir que x2 más 1 podría ser un buen candidato a ser nuestra sustitución, nuestra nueva u, porque está dentro de otra función, que es la función que eleva a la cuarta. ¿Sí? Esa es una manera de verlo. La otra manera es identificar dentro de la integral si aparece una función y al mismo tiempo su derivada. Nuevamente, ¿por qué eso? Porque nos sirve, porque como dijimos, la derivación de funciones compuestas implica la regla de la cadena. Entonces, si se fijan, aparece la función g y su derivada. Entonces, una otra manera útil de ver si se puede hacer por sustitución y de encontrar una posible u, nueva variable, es identificar que una función aparezca en la integral y que también aparezca su derivada. Precisamente este ejemplo tiene las dos particularidades. O sea, pudimos identificar una función que está dentro de otra, x cuadrado más 1 elevado a la cuarta, ¿sí? Pudimos identificar eso. Y además tiene cumple con esta otra característica. Porque si elegimos x cuadrado más 1, nosotros sabemos que si derivamos esto, nos queda 2x, ¿cierto? Y como queda 2x, aparece un x, que está acá. No importa que no aparezca el 2, porque el 2 es un número, es una constante, y ese problema, comillas, lo podemos solucionar porque es un número. Si faltara la variable x, ahí no se puede solucionar. No podemos llegar y meter un x, ¿sí? Pero si son números, podemos hacerlo de una manera inteligente, ¿ya? Entonces, aquí en este caso también se cumple. Tenemos x cuadrado más 1, y si derivamos x cuadrado más 1 nos da 2x, y aparece justo x. La potencia del x está elevado a un exponente, una unidad menor que acá. Entonces pareciera que está la derivada del x cuadrado más 1 está dentro de la integral. Por lo tanto, en este caso, bajo dos miradas diferentes, nuestro mejor candidato a ser u es x cuadrado más 1. ¿Sí? Y efectivamente, x cuadrado más 1. Esta es la función que está dentro de otra. ¿Sí? ¿Ven? Aquí lo detalla todo esto que hablé. Y entonces la elegimos como u. Decimos que nuestra u va a ser esta función, x cuadrado más 1. Y que por lo tanto, la derivada de esta función, la derivada de g, que es igual a de u, que es nuestra nueva variable, esta es la nueva variable u, va a ser 2x de x. ¿Sí? Entonces, como dijimos, el 2 no aparece acá,
pero no importa, porque lo que sí aparece en la integral, y es lo importante, es el x, la variable. Entonces aparece el x y el dx. Fíjense que acá está el x y el dx, y ese 2 no está. Pero como en la integral me aparece el x y el dx, yo despejo x de x, porque eso es lo que aparece acá, despejo. Si hago eso, me queda de u medios, de u dividido 2. Acá está, de u dividido 2, de f de u. Pero ¿qué era f de u? Recordemos que u es la nueva notación de nuestra nueva variable, x cuadrado más 1. Y que está, y f lo que hace es elevar a la cuarta. Entonces lo que está aquí, esto que puso como f de u, no es más que u a la cuarta. El 1 medio, este 2 de abajo, sale multiplicando, perdón, sale multiplicando la integral y les queda la integral de u a la cuarta de u, simplemente. Y esa es una integral sencilla, directa, de la potencia, que es u a la quinta quintos. ¿Sí? Aquí dice, f de u es u a la cuarta. Y la integral de eso es sencilla, regla de la potencia. Ahora, no podemos dejar nuestro resultado en términos de u, ¿sí? Siempre hay que dejar nuestro resultado en términos de la variable original, en este caso x. Entonces simplemente se reemplaza, como era u elevado a 5 dividido 5, reemplazamos u que dijimos que era x cuadrado más 1. Entonces sería x cuadrado más 1 elevado a 5 dividido 10. ¿Por qué dividido 10? Porque estaba, por regla de la potencia, es u elevado a 5 dividido 5, pero estaba un medio fuera multiplicando. Y eso hace que resulte aquí 10, más nuestra constante de integración. ¿Preguntas al respecto? Yo no entendí la parte del u elevado a 5 partido en 5. ¿Cómo? A ver, habla un poco, déjame subir el volumen, que parece que lo tengo yo muy bajo. Dame un segundo. Y a ver, dime. Que no le entendí mucho la parte del u elevado a 5 partido en 5. Ya, vamos a explicar de nuevo. Lo que pasa es que aquí, bueno, usó la notación con muchas F, desde mi perspectiva es más confuso, pero solamente lo hizo por esto, por la consideración de dos funciones que están compuestas y después escribió la F mayúscula porque es la antiderivada, ¿sí? La primitiva, o sea, la definición. Es esta F, ¿por qué le puso F mayúscula? Porque es la primitiva de esa F minúscula. Primero, para que entendamos la notación que usa aquí el profesor que construyó el material. Y por eso aquí puso F de U, para seguir esta misma notación. Solo por eso lo hizo. Ya, entonces, ay, cerré el archivo. Rayos. Ya, ahí está. Y ahí sí, disculpen. Ya, entonces, como nuestra nueva variable, o sea, la función que está dentro de la otra, es x cuadrado más 1, nuestra u, ¿sí? Que denotamos nosotros, va a ser x cuadrado más 1, ¿sí? Pero está dentro de otra función. ¿Y de cuál está dentro? De la función que eleva a la cuarta. Está dentro de esa función. Entonces, lo que hizo aquí el profesor es decir que g es la función que está dentro, x cuadrado más 1, y está dentro de quién? De la función f, y ¿qué hace la función f? Eleva a la cuarta. ¿Sí? Eso hace. Ahora, en esta línea, lo único que dice es que en vez de trabajar con g, que de ahora en adelante se va a trabajar más con la u, porque si no, mucha confusión de entre letras y funciones, se pueden confundir, pero es para que entiendan la notación que está acá. Vamos a decir que la función g de x, la que está dentro, es simplemente u. Por lo tanto, necesitamos la derivada, porque eso dice la definición. Está la función dentro de otra y la derivada. Entonces la derivada es 2x de x. ¿Sí? Y ahí dijimos que por qué sacamos el 2 dividiendo, porque en la integral aparece solo el x de x. Ya, y ahora acá. Entonces, reescribiendo la integral, con esta notación nueva, lo que hace es tener una función ahora que depende solo de u. ¿Por qué?
Porque esta es la función que eleva a la cuarta. ¿Y cómo denotó la función que eleva a la cuarta? Como f. ¿Sí? Entonces, f. ¿Qué es lo que f eleva a la cuarta? En este caso, x cuadrado más 1, que a esto le llamó u. Entonces, por eso f de u. ¿Sí? Esto significa que al u lo eleva a la cuarta. ¿Sí? Que u es x cuadrado más 1. Y además en la integral aparece un x de x. Y eso, como expliqué hace un rato, significaba que el x de x, como ese 2 no aparece, yo despejo el x de x y me queda aquí dividiendo como de u medios. De u medios. Entonces el u medios sale multiplicando a la integral y les queda la integral de f de u. ¿Pero qué es f de u? ¿Qué dijimos? Aquí sale que es f de u. F de u no es más que u a la cuarta, porque repito, denotó por f la función que eleva a la cuarta. Entonces, si yo aplico f a la variable u, lo que va a hacer es que a u lo eleve a la cuarta. Entonces aquí, en verdad, lo que era más amigable colocar, en vez de f de u para no confundir tanto, era u a la cuarta. ¿Sí? Porque dijimos que x cuadrado más 1 era u, entonces aquí aparece u elevado a 4. U elevado a 4 por du medios. ¿Y cuál es la integral de u elevado a 4? Fácil, porque es una potencia, es u elevado a el exponente más 1 dividido el exponente más 1. O sea, u elevado a 5 dividido 5, más la constante de integración. Y ya después el último paso es simplemente devolverse a la variable original, que sería x cuadrado más 1. ¿Se entendió mejor de dónde sale el u elevado a 5 quintos? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Si no hay más dudas, pasamos al siguiente. Vamos. Fracciones parciales. Ya. Este método de fracción parcial lo que hace es... Ay, perdón. Lo que hace es tratar de trabajar con la fracción que esté dentro de la integral. ¿Sí? En álgebra se alcanzan a ver fracciones parciales. ¿Cuál es la gracia de la fracción parcial? Es escribir una fracción que tiene por denominador y numerador polinomios. Y la gracia es que una fracción que puede ser compleja, grande como esta, se puede dividir en una suma de más fracciones, pero que cada una de ellas es muy simple. Esa es su gracia. Entonces, calcular la integral de esta fracción que parece compleja, si la trabajamos por fracciones parciales, la podemos subdividir en más fracciones, en una suma de fracciones, pero cada una de ellas mucho más simple. Entonces, calcular esta integral de la fracción original es lo mismo que calcular la integral de cada una de estas fracciones simples, lo cual hace que la integral sea prácticamente directa. ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero para fracciones parciales, es, acá está la materia. Nos dice, dado dos polinomios, p de x y q de x, tal que el grado de p es menor que el grado de q, se tiene que, y se empieza a trabajar. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Tal que el grado de p es menor que el grado de q, y ahí se empieza a trabajar. P le llaman al p de x, le llaman al polinomio del numerador, y q de x se le suele llamar al polinomio del denominador. Recordemos que era el grado. El grado de un polinomio era la potencia más alta del x. En este caso, la potencia más alta del x es 1. La potencia más alta del x del denominador es 3. 1 es menor que 3, por lo tanto, efectivamente, el grado del polinomio de arriba es menor estricto que el grado del polinomio de abajo. Por lo tanto, se procede inmediatamente a lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Si se fijan aquí en el apunte de la materia, es hacer esto. ¿Y qué significa hacer esto? Significa factorizar. Todas estas letras que están acá no es más que factorización. Está diciendo que después de comprobar los grados,
El siguiente paso es concentrarse en el denominador y factorizarlo. Ya. La factorización de ese denominador. Si se fijan, todos los sumandos contienen x, entonces factoriza por x. Y si factoriza por x, les queda x al cuadrado más x menos 6. Y luego le queda un polinomio de grado 2 que se puede factorizar por dos números, la típica factorización en que uno tiene que escoger dos números que multiplicados me den menos 6 en este caso y que sumados me den 1. ¿Qué números son esos? El menos 2 y el 3. ¿Sí? Y ahí está la factorización completa del denominador. Entonces ya, de nuevo, hay que comprobar que el numerador tenga grado menor que el denominador. Y una vez comprobado eso, pasamos a factorizar completamente el denominador. Y ahí está, factorizado por completo. Entonces, gracias al álgebra que aprendimos, podemos separar esta fracción en ¿cuántos factores tiene la factorización? 1, 2, 3. Entonces podemos separar esa fracción en tres fracciones. 1, 2, 3. Cada una de las fracciones va a tener como denominador cada uno de los factores de la factorización. ¿Sí? La primera fracción va a tener como denominador el x, la segunda el x menos 2, la tercera el x más 3. Ojo que aquí yo estoy diciendo la primera, segunda, tercera, pero el orden da lo mismo, porque son sumas, ¿sí? Y recordemos que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Entonces, da lo mismo que abajo de la primera fracción tenga el x más 3, por ejemplo. Me da lo mismo. Son sumas de fracciones. Lo importante es que existan tantas fracciones como factores en la factorización haya. En este caso hay 3 factores, 3 fracciones. ¿Sí? ¿Y por qué eso? Porque sabemos que al sumar fracciones, uno que tiene que hacer, tiene que encontrar un denominador común. Y en el caso de factores de esta manera, con una variable incógnita, ¿cómo se encuentra el denominador común? Multiplicando los 3 factores que son diferentes. ¿Sí? Por eso. Ya. Y tenemos nuestros 3 denominadores y ahora el numerador no lo conocemos. Por eso son incógnitas A, B y C. Ahora, lo que dice acá es lo que hay que hacer. Encontrar los valores de A, B y C. Tenemos nuestros denominadores, faltan los numeradores. Entonces, ¿cómo se procede? Uno sigue aquí al lado derecho. Alguien te hace una pregunta. Ah, perdón, parece que dejé de compartir pantalla. Ya, me preguntaron cuál era el criterio para factorizar la división. No entiendo bien la pregunta porque uno no factoriza una división. Uno factoriza el denominador porque es un polinomio. ¿Sí? Uno tiene una fracción cuyo numerador es un polinomio y cuyo denominador es un polinomio. Y lo que uno factoriza es un polinomio. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que factorizar en este caso, ya que la función es propia, es el denominador. Eso es lo que hay que factorizar. Y la factorización es la que todos conocemos, que se ve bueno, se ve en enseñanza media y si no lo ven aquí en los primeros ramos de la universidad, es factorizar productos notables. ¿Sí? Profe, Factorizar al máximo. ¿Sí? ¿uno factoriza el polinomio de mayor, así como rango de mayor, o no? No, 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 no. ¿Qué dije yo? Dije, primero verifique que el grado del numerador es más chico que el grado del denominador. Ya, aquí en este caso sí. Segundo paso, factorice qué cosa dije. Denominador. Siempre es el denominador. Exacto. Ya. Siempre es el denominador. Porque el denominador, al factorizarlo, Baja. me van a dar los factores de cada una de mis nuevas fracciones. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Ya. Sí, gracias, profe. Ya. Me quedan 9 minutos de Zoom. Me van a cortar. Ya, pasemos rápido para que después reiniciemos la reunión. Entonces ya, separamos nuestra fracción,
tenemos ahora que encontrar nuestras incógnitas ABC. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, fíjense que habría que sumar estas tres fracciones. Si uno suma estas tres fracciones, ¿qué necesita? Necesita sacar un denominador común. Eso dijimos. Cada vez que se suman fracciones, hay que sacar un denominador común. ¿Cómo sacamos denominador común de esto? Fácil. Como todos son distintos, hay que multiplicar los tres. X por X menos 2 por X más 3. Que como ya sabemos, tiene que ser esto. ¿Sí? Y entonces vamos viendo. Al denominador está el X. ¿Qué le falta para ser igual a X por X menos 2 por X más 3? Le falta el X menos 2 y el X más 3. Entonces el A queda multiplicado por X menos 2 y X más 3. Ahí está. Más el B. ¿Qué le falta a su denominador para ser igual al denominador común? Le falta el X y le falta el X más 3. Entonces B por X más 3. Y por último el C. ¿Qué le falta a su denominador para ser igual al denominador común? Le falta el X y el X menos 2. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tenemos una igualdad de fracciones y el denominador ya son iguales. Eso obviamente porque lo hicimos así. Esto es simplemente una factorización del denominador de acá. Entonces, denominadores iguales. ¿Qué nos falta igualar? Numeradores. Entonces, el numerador de mi fracción original, x más 1, tiene que ser igual al numerador que yo estoy encontrando acá. ¿Sí? Y aquí simplemente es álgebra, distributividad, ir multiplicando, agrupando los términos que sean semejantes. Eso es todo. Sumar, restar, multiplicar. Nada más. ¿Y qué hace uno? Uno agrupa, porque en el lado izquierdo, igualando numeradores, recordemos, en el lado izquierdo tenemos un polinomio. Vamos a tener un polinomio. Entonces en el lado derecho tenemos que igualar polinomios. El polinomio del lado izquierdo tiene que ser igual a nuestro polinomio del lado derecho. Entonces, para igualar polinomios, lo más sencillo, obviamente, es agrupar por la variable del polinomio, que en este caso es x. O sea, al hacer estas multiplicaciones, suma y resta, etc., hay que agrupar todo lo que quede multiplicado por x cuadrado, hay que agrupar todo lo que quede multiplicado por x, y hay que agrupar todo lo que no tenga x. Entonces uno factoriza por x cuadrado y si ustedes lo pueden comprobar después, hacen esta operación y les queda que x cuadrado es factor de a más b más c, que x es factor de a más 3b menos 2c menos 6a. ¿Sí? Esto no lo voy a hacer porque esto es muy fácil, esto es multiplicar simplemente a por x menos 2a y después todo eso multiplicarlo por x más 3. ¿Sí? Y después eso ir agrupándolo. Eso es todo lo que hay aquí detrás. No hay nada más que multiplicaciones y sumas. Y después agrupar. ¿Ya? Una vez que agrupamos, tenemos en el polinomio del lado izquierdo, ¿hay un factor de x al cuadrado? No, no hay ninguno. Lo que significa entonces que lo que acompaña x cuadrado de mi polinomio al lado derecho, esto, en definitiva, tiene que ser 0, a más b más c. Porque aquí en el lado izquierdo no hay y estamos igualando polinomios. Entonces, si mi polinomio del lado izquierdo no tiene términos cuadráticos, el del lado derecho tampoco debe tener. Por lo tanto, a más b más c debe ser 0. ¿El polinomio del lado izquierdo tiene términos con x? Sí, tiene este. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a x? 1. Si no aparece nada aquí es porque hay un 1. Lo que implica que los coeficientes que acompañan a mi x del polinomio del lado derecho deben sumar 1. O sea, a más 3b menos 2c debe ser igual a 1. Y por último, el polinomio del lado izquierdo, ¿cuál es su término libre? 1. Por lo tanto, el término libre de mi polinomio del lado derecho debe ser 1, lo que significa que menos 6a debe ser igual a 1. Y se resuelve ese sistema. ¿Ven? Acá están los que les dije. A más b más c tiene que ser 0, a más 3b menos 2c tiene que ser 1 y menos 6a tiene que ser 1. Y resolvemos el sistema, que es muy sencillo, porque aquí a sale inmediatamente. A vale menos un sexto. Y después reemplazando a en estas dos ecuaciones, les queda solamente dos ecuaciones con dos incógnitas que es muy simple de resolver. ¿Sí? Y aparecen los números, el resultado. Por lo tanto, como vimos, calcular la integral de la fracción original, me voy a devolver un poquito, acá.
calcular esta integral, que era la original, ¿verdad? Es lo mismo que calcular esta integral, de todo esto, ¿sí? Calcular la integral de todo esto. Y como sabemos por propiedad de las integrales, la integral se para suma. Entonces calcular la integral de todo esto es lo mismo que calcular la integral de esta fracción más la integral de esta fracción más la integral de esta fracción. Y como encontramos A, B y C y son números, las constantes salen. Y acá está. A era menos un sexto, entonces menos un sexto queda multiplicando a la integral de 1 partido x. B es 3 décimos, por lo tanto 3 décimos queda multiplicando a la integral de 1 partido x menos 2. Y C era menos 2 quintos, o sea, menos 2 partido 15, por lo tanto eso queda multiplicando a la integral de 1 dividido x más 3. Y esta integral es prácticamente directa, porque la primera es un logaritmo natural y la segunda y tercera, mediante una sustitución simple, si no lo pueden ver de manera directa, mediante una sustitución simple ustedes pueden observar que también eran logaritmos naturales, ¿sí? Sustitución simple, lo voy a decir de manera rápida. Por ejemplo, concentrémonos en esta, la integral de 1 partido x menos 2. Si no lo ven, hagan una sustitución simple. Digan u igual x menos 2. ¿Sí? U igual a x menos 2. Ya. Si u es igual a x menos 2, ¿cuál es su du? La derivada de esto. Dx simplemente. Porque el 2 se va como constante y les queda la derivada de x, que es 1. Solo queda dx. Entonces du es igual a dx. Entonces, ¿qué les queda? Les queda la integral de du dividido u. Y 1 dividido u es logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u. ¿Y qué era u? X menos 2. Análogamente para esto. Y aquí el ejercicio está terminado. Pero aquí simplemente para que suelten la mano, les piden reordenar la expresión con tal de que quede solo un logaritmo, sin contar la constante. ¿Ya? Arreglar esto para que quede un solo logaritmo, usando las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Recordando que si esto está acá, puede pasar al exponente del argumento, que la multiplicación de el logaritmo de una multiplicación lo separa como suma y el logaritmo de una división lo separa como resta. Pero aquí ya el ejercicio está hecho. ¿Sí? Aquí ya está hecho. Solo que aquí les piden reordenar para practicar las propiedades del logaritmo. Preguntas. Me queda 1 minuto con 35 segundos. Preguntas. Antes de que reiniciemos la clase. Ya, no hay más preguntas. Ya, entonces